al planeta. Pero eran lobos de la Tierra, hombre. Según vosotros, entonces no formamos capaz de la Tierra. Todos fueron parte del Sol. Por lo tanto, no se puede decir que un satélite forma parte del planeta. Todos son cuerpos. Y hay 115 astros dentro del sistema solar. Luego conocemos los 7 sagrados, los 4 no sagrados, o los 3 no sagrados y los 2. También los que están por aparecer. Son 7 físicos. 7 planetas que son Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos son los planetas sagrados. Luego hay 3 planetas no sagrados, que son Marte, Plutón y la Tierra. Y hay 2 planetas, para hacer el total de las 12 que tienen que estar en relación con las constelaciones del zodíaco, que están en proceso de surgimiento de los eclipses. Son de materia etérica y están tratando de aparecer. Y todos estos, más los asteroides, más los satélites de cada planeta, más los pequeños cuerpos que casi infinitesimales, de acuerdo con la proyección que tenemos en las medidas cósmicas, y todos tienen una importancia capital cuando se hace un horóscopo de una persona. Y la gente solamente tiene en cuenta las constelaciones zodiacales y los astros que los representan. Y naturalmente hay que abrir la perspectiva de los astrólogos para que sean más psicólogos y más intuitivos, si no van a poder captar el significado de un poco más de punto del aspecto psicológico de eso. Una atracción, solamente atracciones sí darán esas cosas y posibilidades, pero no realidades. Es que había alguna hipótesis de alguien que dijo que si en unas grandes convulsiones se desprendió de la Tierra. Claro, esta hipótesis, pero parece ser bastante de una naturaleza bastante igual con las muestras que llegaron de allí. De todas maneras, no se puede decir si es igual o no, porque a través de tantos años sin la clase de vida que nosotros tenemos aquí, que ha ido fructificando y tal, no se puede decir. Pero ahí hay unos materiales que están aquí también, pero muy acumulados ahí, por lo tanto no se puede saber, porque también hay otros astros que tampoco no difieren mucho si han podido escarbar con aparatos ciertas partículas que no se diferencian tampoco. O sea que puede ser que haya un denominador común entre todos los que pertenecen al mismo sistema solar. Por lo tanto, pero había esta hipótesis, sí, que en una convulsión de aquellos terribles se desprendió. Puede ser. También la ciencia dice que precisamente Venus es un planeta mucho más joven que Marte. Y que Marte es un planeta viejo y acabado. Sin embargo, dices tú que Venus es un planeta sagrado y Marte no lo es. Entonces, tengo que suponer yo que Marte no lo es porque todavía esta evolución en Marte no está acabada. O sea, esotéricamente visto sería al revés, que Venus sería más viejo que Marte. No, esotéricamente puede ser muy contrario de lo que aparece lógicamente. Porque la lógica se asienta en el intelecto. Pero la intuición dice otras cosas, como por ejemplo, cuál es el regente de cada constelación. Siempre hay un regente esotérico y otro esotérico. En cuanto a la edad, no tiene que ver con la experiencia de logos. Aquí vemos viejos que no tienen experiencia y jóvenes que son potentes. Depende de la calidad del logos, regente de aquel astro, ¿no? De la calidad en el tiempo que esté habitando en este planeta. ¿Y el tipo de evolución? ¿Y el tipo de evolución? Damos cuenta solamente que el Venus será más joven quizá que la Tierra, pero es mucho más evolucionaria internamente, luego es más viejo, históricamente. Por lo tanto, ha condicionado la vida de la humanidad y ha constituido lo que decimos el reino humano, todo proveniente de Venus, a través de los ángeles solares y de la impulsión de los señores de la llama y de los adeptos que vinieron de la cadena de Venus. Así que date cuenta si hay trabajo a realizar en ese aspecto. Pero el planeta, considerado desde un ángulo esotérico, es como un ser humano, salvando las distancias, las medidas cósmicas, la evolución, el tiempo y las ruedas orbitales de cada astro, en comparación con lo que es un ser humano.
Lo que interesa es que la proyección que viene de Venus nos ha infundido la mente, nos ha hecho seres humanos, y que la próxima estación seguramente para muchos seres humanos será el planeta Venus. Como muchos adictos del planeta Venus será Sirio, y así vamos extendiendo la escala. Bueno, todo queda contenido dentro del círculo, no se pasa en el universo. Pero cuando, ahora suponte tú que existe una liberación humana, y dentro de esta liberación humana el individuo, el alma, se siente identificado dentro de todas las partículas de conciencia y de vida dentro del universo. No puede pasar más allá, pero luego sí que puede hacerlo. Había en trance, un estado hipnótico o unas regresiones, y que ella, según lo que estaba explicando, realmente se hallaba en alguna vida anterior en otro planeta. No sabía antes. Entonces, había pensado que cómo podía ser esto si funcionaba lo recíproco, no sé qué. Y tú dices que tú liberas, tú pasas que digamos en un punto de evolución en un planeta, liberas aquel círculo y pasas a otro. Sí, pero es muy largo el proceso y no suelo recordarlo lo más, los procesos tan largos. Por ejemplo, en el universo anterior, digamos, pues llevamos de muchos millones, muchas calpas, muchos eones, nosotros no teníamos cuerpo, teníamos simples moléculas. En el universo anterior. Molécula inteligente, materia inteligente, que éramos aprovechados para crear los cuerpos humanos, a través de los cuales manifestamos. ¿Qué seremos después? Es lo que decíamos el otro día en Madrid. No importa nada el destino si estamos viendo íntegramente ahora. El malo es que la persona se hace preguntas cuando en el presente no tiene problemas. Si tiene problemas se tendrá que hacer preguntas interrogantes y por lo tanto se detiene en el presente. Y cuando está la persona detenida en el presente se pregunta qué ha sido en el pasado. Y cuando la persona está viviendo muy intensamente en el presente, automáticamente deja de hacer conciencia de sí. No importa, está viviendo. Está creando movimiento, no es solamente un movimiento, creo que hicimos mucho énfasis sobre esto, de que la persona no debe perseguir metas, sino perseguir y ser parte de un movimiento cósmico. Porque una meta limita, el movimiento no puede siempre estar, el movimiento siempre existe en la vida. Pero la meta es mental siempre. Cuando hay la meta siempre hay un círculo que se pasa. Igual sea para un átomo que para un hombre que para un logos. Y hay que suponer, utilizando la analogía, que hay también un aspecto de liberación del propio logos, sus propias iniciaciones. Y el logos planetario está en la crisis de la cuarta iniciación. Por eso hay tantas guerras, tantas fricciones, tantas cosas. Entonces nosotros constituimos un centro dentro del logos que naturalmente, como estamos todos juntos trabajando para el logos planetario, cuya representación es Sanat Kumara, entonces dentro de este gigantesco cuerpo de la Tierra somos un centro, la humanidad es un centro de la garganta, el centro laringe. Los que se están capacitando, los iniciados, pasan automáticamente al centro cardíaco del logos planetario, que se convierten en miembros de la jerarquía, sino la jerarquía al corazón interno espiritual del logos planetario. Y los que alcanzan la quinta iniciación están llegando al centro Sahasrara, o al centro de la cúspide de la cabeza, o de 1000 pétalos. Entonces hay hoy día elementos dentro de la propia humanidad que trabajan como centros dentro del plexo solar del logos planetario. Dentro de la propia humanidad hay individualidades que están dentro del centro cardíaco, siendo iniciados o discípulos con contacto con la jerarquía. Otros lo hacen ya, que son los grandes adeptos de la jerarquía, y los chamanes de raíz, y los manús y los que están constituyendo parte integrante del centro de la cabeza. Así que siendo la humanidad un solo centro, está repartido en muchos centros debido a su evolución. Entonces la problemática es cómo se puede servir más eficazmente a logos planetarios. Es la pregunta que se hace hoy día, o el trabajo, el problema que trata de resolverse entre las dos ramas. ¿Cómo colaborar con Sanat Kumara? Ya no
¿Cómo voy a hacer para crecer o para tener una iniciación X? Se da menos importancia a la iniciación que al trabajo en favor de las humanas. Lo cual significa... Exacto. Estás procesando un movimiento que te trae la liberación. Y la liberación está incluso más allá de las iniciaciones. Porque la iniciación es una meta. Porque el discípulo se pregunta ¿cuándo voy a adquirir la primera o la segunda iniciación? Está preocupado porque ha creado una meta y esta meta la preocupa. Entonces lo que dijimos que para qué os preocupáis, vivir de instante en instante. Entonces veis cómo existe todo en este momento del tiempo: la liberación, la iniciación, la contemplación, la inspiración, la revelación, todo cuanto le dais una meta. O lo que decía Cristo, buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por su propia naturaleza, por su propia añadidura. Y todo el proceso está aquí. A ver si podemos pararnos de una vez en el presente y no estar pendiente del pasado o lo que será el futuro. Estamos encadenados al pasado o al futuro, y al presente no le damos importancia. Es lo que decimos. El presente, ahí está, no lo vemos, el presente está ahí, el presente. Se puede palpar el presente. Y la gente no lo palpa, está pensando, bueno, puede ser un rato así, bueno, se cansa y se va a pasar. O va al futuro o busca una fórmula u otra para salir de cada estado. Porque ese estado de no tener nada, no tener ninguna meta, a la persona está un poco así, temerosa. ¿Qué va a pasar? Y para mí, el poder del círculo se pasa de afrontar ese silencio que persigue al círculo, a la rotura. No romperemos el círculo se pasa del universo. Pero si que rompemos el círculo se pasa individual, nos convertimos en parte de la divinidad, con plena conciencia. El proceso es bonito porque la gente seguía esto con fruición. Lo seguía, está produciendo como una música. Porque la gente está interesada en vivir, no ya en conocerse. Antes se daba mucha importancia al conocimiento, ahora se da más importancia a la sabiduría. Sabiduría que viene del corazón y no de la mente. Uno de la mente está a la sede de la vida, entonces si tienes sabiduría vivirás más ampliamente. Y esto es lo que nos estamos tratando estos días con los amigos de Madrid, que nunca quizá me oí hablar de mensajes así un poco sutiles dentro del esoterismo. El esoterismo tiene un nivel que es este nivel de conocimiento, y este nivel es el que hace que la persona esté progresando mentalmente. Pero la mente tiene que llegar a un punto X de apertura. O bien tiene que llegar a un punto del cual va descendiendo hasta que desaparece, absorbida por una fuerza misteriosa dentro del interior. Es decir, o bien crece hasta lo infinito, o bien decrece hasta lo infinito. Pues es que la mente desaparece. Unos quizá lo hagan, pero los místicos lo hacen quizá creciendo, buscando las cosas más altas. Y el esoterismo quizás descendiendo desde Dios hasta el mundo. Es decir, que uno va desde lo universal a lo particular, de los últimos se va de lo particular a lo universal, que es lo que más tibetano. Y hay que saber comprender porque el todo y la nada son la misma cosa, desde este punto de vista. Ahora bien, el todo y la nada refiere siempre una pregunta. Porque la mente no existe, como que la mente no existe, no hay comentarios mentales. No se puede tener en el presente ni fijar ninguna meta. Y como no hay ninguna fijación de metas, entonces existe un proceso muy íntimo, un proceso muy creador que te va liberando sin darte cuenta. No te preocupes si tienes la primera, la segunda o que si no vida pasada, que es lo que preocupa a los aspirantes. El aspirante entre los esoterismos, lo primero que hace o es que le miren la mano o que le hagan el horóscopo a ver quién ha sido en su vida pasada. Y esto es un error, porque nosotros ya no podemos perder el tiempo en estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para vivir inteligentemente? O para vivir muy plenamente o con plenitud y para ser de utilidad a la sociedad en donde vivo.
El proceso está aquí. Si podemos realizar esta cosa tan aparentemente difícil, y sin embargo es tan fácil, porque es una cosa que naturalmente la misma facilidad lo hace difícil. Porque como estamos siempre empeñados en buscar métodos y conquistar a autores mediante esfuerzo, cuando dices, pues no hay esfuerzo, y te quedas, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer realizar algo sin esfuerzo? Y el problema es que se hace esto sin esfuerzo. ¿Ya? Ahora no nos estamos esforzando, estamos diciendo, no nos esforzamos. Y como que no nos esforzamos, hay una paz, una tranquilidad. Y esto es lo que hay que traer a la conciencia de nosotros. Y es ya, salimos ahora con la tónica que siempre doy a sus conversaciones, que como estamos tan expectantes, tan atentos, se ha forjado aquí algo nuevo, algo que pertenece a un mundo desconocido. De una u otra manera hemos traspasado el velo impuesto a la materia por el espacio y el tiempo. Y también de una u otra manera estamos quebrantando el círculo de fase de nosotros mismos. Y entonces os pregunto, ¿dónde está el karma? ¿Dónde está el pensamiento? Porque el pensamiento es el que genera el karma. No deseamos nada, estamos bien. El tiempo ha dejado de funcionar de nuestra mente. Esto es interesante. Claro, llegamos a ese punto y más vale callar. Pero lo que interesa es llegar a este punto. Y cuando se llega a este punto, darse cuenta de que se puede mantener este punto. Y mantenerlo sin esfuerzo. ¿Qué vuelve la condición anterior? No te preocupes, esto continúa investigando internamente. Y solamente se puede investigar cuando se está en. Y esto es psicológico. Y esto lo podemos aplicar. No es una técnica nueva, es la técnica de siempre. La técnica que aplica Dios para que subsista el universo. Si Dios no está atento a su universo, el universo se desintegra. Si nosotros no estamos atentos a nuestra vida y desintegramos nuestra vida, pues la solución es estamos atentos, estemos atentos. Entonces el que luego es cambiar el estado este actitud expectante. Sí. Entonces viene el estado de, bueno, sí, mi meta, por decirlo de alguna manera, no poner mi nombre, es la colaboración con el globo planetario para el bien de la humanidad. Es decir, la actitud esta expectante, el regocijoso silencio, por decirlo de alguna manera, ¿es esto alguna de las maneras de colaborar con la jerarquía? ¿O hay que poner bien esta actitud expectante en alguna manera que nos produce un estado anímico muy determinado, poner esto en funcionamiento para de alguna manera poder colaborar con los nuevos planetarios en la difusión, por decirlo así, de las energías planetarias, del plan para la humanidad, etcétera? Es decir, hay un estado de reposo, pero que no corresponde al verdadero ocultista. Es decir, el místico por excelencia busca ese estado y se queda ahí. Es en parte la meta, por decirlo así, del místico. Ahora, el místico ocultista busca este estado para a partir de ahí proyectarse de alguna manera o proyectar o atraer ciertas energías y ponerlas en movimiento. Es decir, nuestra actitud es correcta si es determinar que estas pausas, estas energías que estamos de alguna manera colaborando con el plan de la jerarquía, estando en silencio. ¿Es una de las maneras de cooperar con ellos? Yo diría que es la manera total de cooperar con la jerarquía. Porque el místico, el puramente místico, se apoya siempre en el corazón. Y el ocultista se apoya en la mente. Pero cuando se trata de colaborar estrechamente con los padres Satkumara, no hablo de la jerarquía Satkumara, hay que establecer una relación entre el corazón y la mente. Significa que el camino del místico, el camino de los eteístas se han puesto de acuerdo. Porque no pueden seguir, porque sea como sea, el ocultista y el místico están creando una polaridad dentro del propio santellismo. Entonces, si el corazón y la mente, si Buda y Cristo se dan un abrazo, que ellos están dando, pero que el hombre los imite en sus relaciones sociales, que lo que aparentemente es una paradoja, que piense con el corazón
y que sienta con la luz. Entonces eso significa que hemos progresado a un punto. Este punto es el punto decisivo para quebrantarte el círculo individual y alcanzar la iniciación, porque no se puede colaborar con los planes de Sanat Kumara si no se tiene en cuenta ese silencio mental, porque esto es inspiración. Podemos poseer los grandes conocimientos, porque los conocimientos no podemos negarlos. Lo que debemos negar la mente como especulación, porque la mente especulativa siempre tiende a disecar la verdad, y la verdad no puede ser disecada, no puede ser cristalizada, no puede ser condicionada. En tanto, cuando tú estás siguiendo atentamente cualquier hecho, no lo fijas en tu mente, sino que lo dejas pasar y estás observando simplemente. No es lo mismo observar el pensamiento que utilizar el pensamiento para hacer una idea, o para crear una serie de pensamientos o de condiciones mentales o de cualidades de elemento y convierten la palabra. Entonces es como si el individuo tiene tan absoluto control de sí mismo, sin pretenderlo, porque lo ha pensado, y que lo estamos demostrando, que lo podemos demostrar. Cuando está en ese estado, utiliza la mente simplemente como un instrumento de su voluntad. Y no es la mente la sede de todos los problemas kármicos, que es lo que sucede. Y no podemos servir al maestro íntegramente si en la mente hay problemas, si hay problemas kármicos. Porque el maestro te dirá, soluciona tu problema y entonces ya hablaremos. ¿Verdad o no es verdad? Porque no podemos tener una persona con problemas que ayuda a otro que tiene problemas. Son dos problemas, entonces no es un solo problema. Entonces, para ayudar, como decía que estamos muy bien, un cojo no puede ayudar a otro cojo. Tiene que ser una persona que tenga las dos piernas muy bien estructuradas y muy fuertes para poder ayudar a un cojo a recorrer su camino. Como te digo que decía, es muy cierto que un puesto es el reino de un país de los ciegos, porque tiene un ojo menos y ve más que los demás. Pues bien, tiene que ver los ojos muy abiertos y más que esto es el ojo tercer ojo, que es el ojo de la intuición, y esto es lo que tenemos desarrollado también. Definitivamente, colaboraremos no ya con la jerarquía, sino que la jerarquía es parte de Shambhala. Y ahora vamos yo y solo variar en términos de Shambhala. Y solamente hablar en términos de Shambhala se puede un silencio. Significa también lo que decía en Madrid, que esto hay que saber esotéricamente, que por primera vez en la historia del planeta Tierra, esto captado de las ramas de la jerarquía, una estrella muy especial de la constelación de Acuario, que es el centro de la constelación, está enviando por vías misteriosas, utilizando ciertos medios, quizás será el avatar de síntesis, un rayo, el primer rayo aquí en la Tierra, que transforma la sociedad y empieza por abajo. Y también hay un fermento redentor y hay unos problemas y unas especulaciones y unas tensiones y una serie de reacciones dentro del seno social de la humanidad que aparentemente es que tiende hacia el pasado, no es verdad, y está creando la situación de emergencia de todos los residuos kármicos que deben ser liberados. Y entonces, como los ves a flor de piel, no puedes eliminar. No cuando está oculto en el subconsciente, porque esas energías son para limpiar el subconsciente. Y no somos conscientes de esta fuerza. Sin embargo, esta fuerza nos está modulando. Yo tengo la impresión de esta fuerza desde hace años. Que ya casi cuando hablo de la jerarquía, sí, pero es que nunca va a faltar alguna cosa. Jerarquía es muy sentimiento, es muy amor. Pero es que ahora viene un aspecto de justicia que todavía no ha surgido. Ahí está precisamente porque nuestro sistema planetario, al ser de cuarto rayo dentro de un sistema solar de segundo rayo, sí, las energías del primer rayo no las puede canalizar sino a través del segundo rayo. Exacto, si no soy destructor. Exactamente. De ahí que el primer rayo, que es destructor, fijaos bien que hace tiempo que os digo una cosa, os estáis liberando progresivamente de karma, porque el único rayo en el universo, aunque pase por el segundo y pierda su fuerza inicial,
llegue a la humanidad para realizar lo que está realizando es porque es destructor. El primer rayo, como que todavía no hay en la humanidad respuesta constructora o constructiva, está demoviendo los cimientos de la sociedad, está quebrantando todo, está de una manera u otra abriendo el círculo. Se pasa de la humanidad, a lo menos de la humanidad avanzada, la humanidad que tiene que cooperar con los planes del Señor del mundo. ¿Qué pasará cuando venga la jerarquía? Porque, como dijo Cristo, no vendré a traer la paz sino la espada. ¿Qué quiere significar esto? Yo os voy a llevar la espada para quebrantar todos los billetes de la opresión. Os voy a traer libertad o la liberación de quien se ha motivo. Por lo tanto, todo este proceso está estructurado, ya lo sabemos eso. De siempre, que ahora lo que hacemos es volver a aquello con plena comprensión y además con una gran actividad práctica en el mundo social. Y ahí que el factor humano, el factor responsable es que ahora, por primera vez, insisto sobre este punto, lo digo con experiencia, estamos utilizando una fuerza del primer rayo cuyas primeras demostraciones fue a través de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando por primera vez también actuó un hilo sutilísimo, una especie de antacarana entre el corazón de la humanidad y el corazón de San Pablo, y él se eligió en el centro de este contacto. Después ya lo que pasó no tiene importancia. Su obra capital no fue la iniciación de la crucifixión ni lo que vino después, ni su muerte y todas estas cosas, sino que lo más interesante de la vida de Cristo es lo que menos se habla en los libros esotéricos, y es el canal que estableció entre la humanidad y el corazón del logos planetario a través de San Humano o San Pablo. Desde entonces un hilo suave de luz unió la humanidad, la jerarquía y Zambala, pasando por el corazón de Cristo, que es el corazón más amoroso del planeta, tal como se nos dice místicamente, y yo lo veo así también. Lo que sucede después de la crucifixión es meramente simbólico, como simbólico el nacimiento, simbólico la transfiguración, simbólico el bautismo, simbólico la crucifixión, simbólico la ascensión, todo simbólico, pero pertenece al equipo del Cristo cósmico. En tanto que estamos hablando ahora del Cristo individual, que es el que refleja históricamente lo que debe hacer el hombre. El hombre nace, es bautizado, después es transfigurado y después pasa por las crisis de la crucifixión o de la pasión y muerte, y luego viene la resurrección. Esas son las sincronizaciones que conocemos esotéricamente. Pero claro, esto no sirve porque entonces es vivir ahora y aquí, no esperar que venga una iniciación aquí. Bueno, es una especulación mental. Estoy usando la analogía que hace del nacimiento de Cristo, viendo al fondo de la cuestión que nos plantea el Hatha Yoga como base estructural de todo el maravilloso edificio del yoga, y buscando su correcta analogía, que como podrán observar corresponde enteramente al misterio cristiano y universal del nacimiento de Jesús, el niño divino, símbolo perpetuo de la humana, notamos una curiosa y al propio tiempo determinante analogía. Tienes los reinos minerables de cada animal humano y divino, luego tienes los cuerpos físico, etérico, denso, emocional, astral, mental concreto, mental abstracto, búdico, ¿no? Y luego y luego los símbolos del misterio son la cueva, el pesebre con hecho de madera y la paja, los dos animales, el buey y la vaca, no como se dice el burro, la mula, exacto. Luego la pareja humana en cuanto al reino humano, y luego al divino, al niño Cristo, alma solar divina. Entonces a mí se me ocurre que esta analogía posiblemente pueda ser complementada también con los tres reyes, representando la guía espiritual. Llevamos otro día, sí. Ah, sí, ¿eh? Sí, vamos, pero nos quedamos desde Baltasar y Gaspar. En Madrid. Y aquí también. Aquí a 3 veces, pero no lo No, pero es que no venimos de la India. Es interesante y podrías coger el paseo. No sé, pero Les voy a aplicar como los elementales o los señores de los reinos, más que
No como tríada superior, pero claro, de una manera no, la tríada superior. Puede ser aplicada la analogía que exista una analogía superior de los Reyes Magos. O incluso tenemos la famosa estrella que podría ser aplicada como la mónada. Exacto. No, exacto. Y solo puedes entrar dentro del campo de la analogía. Siempre y cuando la analogía sea inteligente. Yo escribo por analogía, yo escribo por conocimiento. Lo significa que si la persona tiene algunos ciertos conocimientos, variados conocimientos, ciertas cosas, y sabe utilizar la analogía, automáticamente relaciona todo lo que sabe. Y puede hacer cursos solamente con una poca cosa que sabe. ¿Por qué? Porque está en la base, el conocimiento. Aquí la analogía la encontraba como perfecta. Exacto. Y yo siempre digo, siempre digo, aplicando la analogía, tal, estoy diciendo, porque la gente tiene que la analogía es casi que es el método más seguro de adquirir la sabiduría. Porque relacionas entre sí todos los conocimientos. Una segunda relación al tema que estamos hablando sobre el camino místico y el camino esotérico. En cuanto había dicho que el sistema expectante de silencio interior, que le parecía que era más camino místico que más esotérico. Por lo menos aparentemente parece que la meditación tipo esotérico sea mentalmente mucho más dinámica. En cuanto que los mantras tienes que visualizar cosas, fotones, luces y cosas. ¿Qué también lo hace? Sí, no, de acuerdo. Entonces, este camino de meditación que da una innovación es más cómodo, más expectante, más contemplativo, ¿no? Sí. Bueno, más silencioso. Sí, es que aquí hay un proceso. La persona busca algo a través de la meditación. Y como que busca algo a través de la meditación, tiene que utilizar una técnica de aproximación, podríamos decir. Y acuerdo que, no sé si os acordáis vosotros una vez, que un señor me dijo una discusión acerca de la palabra. Es porque la palabra es que la palabra, hablamos del verbo, y entonces claro. Un señor que se limitó un poquito, salió de la órbita y hablando, porque estaba hablando del silencio de la palabra. Pues la palabra, cuando surge del silencio, será correcta. Es que utilizamos la palabra sin haber establecido el silencio. Por lo tanto, las palabras son reactivas. Y siempre llevan un fondo de agresividad. Y utilizamos la palabra como mantra para reaccionar contra nuestros semejantes. Y todo el mundo queda un poco impresionado. Porque bueno, claro. Entonces, ¿de qué sirven las meditaciones? La meditación es la técnica para llegar al silencio, para que la persona pueda pensar, sentir y hablar correctamente. Una expresión correcta de lo que es la meditación. Pero, les decía también, pero aquí estamos tratando de vivir, no simplemente de meditar. O si podemos establecer una diferenciación entre lo que es la vida y lo que es la meditación. Aquí. Entonces decimos, si hay una verdadera vida, estamos meditando. Si vivimos, estamos meditando. Pero no siempre cuando meditamos estamos viviendo. Estamos pensando simplemente en lo mismo. No sé si me entendéis. Sí que se vive naturalmente. Yo me refiero a vivir con plenitud. Porque la persona menos organizada que yo en el sentido esotérico, casi no habrá ninguna persona. Pero porque partir de una base, es la base de que si yo estoy viendo muy atentamente, estoy haciendo un trabajo selectivo de meditación. Porque me fijo en todo. Y la mayoría de personas están pendientes todo el día de lo que van a hacer, o de lo que hicieron, o de lo que harán. Estamos pendientes del proceso. Entonces, si la persona vive tan ausente de sí mismo, está viviendo intensamente en todos los momentos, está viviendo, creando una plenitud interior y al propio tiempo cosechando una experiencia espiritual que se refleja en todas sus expresiones. Si una persona espiritual, una persona esotérica no tiene una vida llena, no la puede comunicar. Es lo que hay que mirar, tener el esoterista, o en el discípulo, o
el pretendido gurú. Porque hemos hablado también de los sentidos de radiación. Cómo se convierte un discípulo en un argonauta del espíritu y después se convierte en un curador esotérico. Porque todo viene junto. Porque el taumaturgo es el mago blanco. Puede curar simplemente no apoyando la mano, sino por su sola presencia. Y ahora me acuerdo que es una cosa que voy a revelar porque lo tenía pensado para el Día de los Amigos de la India, que es el próximo miércoles. Estaba diciendo que San Francisco de Asís tenía su pequeña comunidad y había un monje joven que estaba muy ansioso de predicar. Y un día San Francisco dice: oye, vamos a predicar al pueblo vecino. Y aquel se hinchó de gloria y de alegría porque iba a predicar con San Francisco de Asís. Bueno, que lo lleva por la plaza en silencio, y yo mirando a su maestro. Se mete por las calles en silencio sin decir nada, se mete en el templo sin decir nada, y sale en el campo y dice: maestro, no hemos predicado. Y dice: hoy sí que hemos predicado. Precisamente con el silencio hemos demostrado el reino de Dios. Quiero siempre estar en las palabras. Dice que es lo más importante. Es un reino de Dios que la palabra. Ahora bien, si tú tienes el reino de Dios, lo demás viene por añadidura, y aquí vienen las palabras sacramentales. Si tú alcanzas el silencio, viene automáticamente el verbo, la palabra. Es su consecuencia inmediata. Porque el silencio refleja el propósito de Dios. Y la palabra es el mantra de creación. Hágase la luz. Y las demás palabras que constituyen la gran sinfonía del universo. Porque el tibetano dice en una de sus expresiones: Dios está dando un mensaje al cosmos. Está dando un discurso. Y el discurso, con sus variadas notas, es el universo. Y él debe estar hablando, pero sale sin esfuerzo de la capacidad mística de silencio. Y está hablando a los entes, está hablando a los ángeles, está hablando a los devas, está hablando a los maestros, está hablando a la humanidad, y está hablando a los reinos, a las especies vivientes. Y cada cual tiene su propia nota, y cada vez que da un discurso, una nota que eres tú que da el reino. Eso es la evolución, se siente incrementada. Luego la relación cósmica. Porque les decía, ustedes están aquí constituyendo una familia. Pero es que el universo es una familia, y el cosmos es una familia. Y todos estamos dentro de esta cosmología cósmica, o esta gran familia de entidades cósmicas que están tratando de reflejar cada cual a su medida el amor, la fraternidad, la justicia. En la vida, con pocos argumentos se puede captar todo su significado. Para mí, que lo que nos pasa es que tenemos demasiados argumentos para expresar nuestra vida. Y para mí, cuando captamos la idea principal, lo demás no tiene importancia. Es captar la idea principal. O lo que diría un masón esotérico: recobrar la palabra perdida. Esto constituye parte del misterio de la iniciación. Que en cada iniciación recuperes parte de la palabra perdida, de aquello que tú oíste cuando surgiste de la nada, por aquella voz que Dios te lanzó: hágase la luz en ti, y te crea la luz. Hágase la luz, crea los reinos. Hágase la luz, lo crea todo. Pues aquella palabra ha quedado dentro de los hemisferios íntimos del ser. Y llega un momento en que recuerda con amabilidad y al propio tiempo con una sensación de familiaridad de aquellas palabras que son reveladas en el momento de la iniciación. Lo interesante es recordar precisamente, pero sin esfuerzo. Ya no se trata de una memoria de un hecho pasado, de quién he sido, y la pretensión de quién seré. Porque daos cuenta que hay aquí una especie de ilusión de grandes proporciones humanas o de toda la humanidad. Que todo el mundo, cuando piensa en el pasado, se cree que ha sido una persona muy importante. Todo el mundo se cree que ha sido importante. Y no vas a que te digan quién ha sido, pues que ha sido el basurero que iba rastreando por las calles de Londres o de Pekín o yo sé dónde. Sino que le creían: tú has sido, que tú fuiste fulano de tal.
No hay ningún medium que diga que no es Cristo, o que es Santa Teresa, o que es cualquier santo conocido. No decir, yo era José Gutiérrez, por ejemplo. Yo no sé, antes era José Gutiérrez. Como Jansen, que decía hasta los perros en Holanda se llaman Jansen. Es curioso que esto que dices dentro de los tratados del Agni Yoga que he escrito yo, dice el saber algo no significa conocerlo. Dice, para nosotros saber cosas simplemente nos podemos basar en libros, en bibliotecas, en archivos, en museos. Dice, para nosotros el conocer significa el transmutar los recuerdos estos en algo superior, es decir, que la mente deja paso a las cosas triviales por otras cosas y se pone en su lugar cosas de mayor trascendencia. Esto es saber. Sí, se introduce en la cuestión, es vivir. Es decir, que estamos, cuando hablamos de atención, y lo hacemos de una manera muy esotérica, es establecer un punto de contacto entre nosotros como objetos o sujetos contra cualquier punto de observación como objeto, y mantener una atención expectante y sin reacciones, contemplando aquello. Llega un momento en que existe un misterio de unidad, y el sujeto y el objeto son de la misma sustancia, se dan cuenta que son la misma cosa, por menos el sujeto que está observando, y entonces aparece la dualidad. Pues aplicamos esta sensación de no dualidad a todos los actos programados para nuestra vida cotidiana. Esto es la liberación. Es este sentido de síntesis. Porque, y usando la ley de analogía, que nosotros vamos en esta búsqueda, que buscamos, no sé, la verdad, buscamos un gurú, etc. Yo el otro día casi me eché a reír, dice, digo, ¿y el Logos planetario buscará también un gurú? ¿Qué te parece esto? ¿Se han analizado esta idea? Sí, bueno, pues utilizando la analogía, el Cristo, el Maestro Tibetano dice, creo que en cada uno de sus libros, yo soy un discípulo que quizá he andado más que ustedes, pero Cristo es un discípulo, y el propio Logos planetario es un discípulo, y el propio Logos solar es un discípulo, desde la teoría geocéntrica del universo, de Copérnico y de todos los entendedores de su país, hasta la idea global, heliocéntrica por excelencia, no buscando el centro del Sol, sino el Sol a través del cual nuestro Sol da vueltas. Esta idea, bueno, ahora en el tiempo en que se estamos achicharrados todos, estamos aquí seguros. Que todos estemos achicharrados aquí. Porque vas contra todas las teorías impuestas. Este poder de atracción, de aspiración, que de alguna manera nos hace ir hacia adelante, ya sea nuestro karma, ya sea la dualidad, etcétera, etcétera. De alguna manera sí me refiero dentro y en una espiral mucho mayor, indudablemente, se encuentran envueltos los propios adeptos, los propios maestros. Es decir, buscan también ellos para arriba de alguna manera, o no se preocupan por decirlo así. Bueno, yo soy confeso un adepto. Eso es una cosa que yo dejo para ellos. Lo que sí comprendo es que a la medida que yo vivo muy atentamente, observando todo, tengo una paz que no tenía antes. Antes yo, cuando era más joven y cuando ingresé en la escuela arcana, estaba preocupado por ingresar en el grado superior, porque intentaba descubrir lo que tenía. Entonces había un grado muy inferior, o preliminar, que era el grado de seguidores. Después venía el grado de hermanos, después el grado de integración, y después venía los pecadores de la luz, y luego venía, bueno, otros grados. Cuando yo llegué al cuarto grado, digo, ya no necesito más. Coincidió con mi salida de la escuela. Porque me di cuenta que todo lo que iba a seguir era una repetición de lo mismo, sino en una esfera superior. Y tuve que prepararme para establecerme dentro de mi propia esfera. Y empezar a trabajar dentro de mi propia esfera con los conocimientos que había adquirido, pero sin querer pretender nada más. Y entonces he ido dándome cuenta que han surgido libros entonces. Me he independizado de la propia escuela. Y tal como decía Madrid, cuando queráis liberaros de la vida, tendréis que hacer dejación de la propia vida.
Porque lo único que nos separa de la vida es el interés que tenemos por la vida, o que la vida sea una meta. Así que lo que nos separa de la iniciación es la pretensión de la propia iniciación. Lo que nos separa de una persona es el deseo de que aquella persona te considere de una u otra manera, o que te recompense por si tú la quieres. Es una meta también. Y naturalmente, como les estaba pegando fuerte, había unas personas que estaban apegados, se sentían un poco molestos, y entonces fue la reacción que el amor, sino que lo que buscaba un amor que fuese superior al amor que estamos todavía utilizando en nuestras relaciones sociales. Y aún dentro de la propia familia, lo que no hay no es un amor, hay un deseo de mantener aquella afección o de mantener aquella compañía. En el caso es evidente, entonces esto tiene que, y así que todos participamos de esta cosa. Pero poco a poco tenemos que ir saliendo para amar, verdaderamente tenemos que salir de este ruedo de apego a las condiciones familiares, a las condiciones sociales, a las condiciones de partido, a las condiciones de cualquier grupo, porque cada conciencia de grupo, cuando está aislado, tiende a luchar contra los demás grupos aislados. Y en este mundo pues estamos viendo lo que es la guerra, lo que existe en la humanidad hoy día. Esas luchas, esas tensiones, este odio entre unos partidos, entre unos bloques. Ahora hay bloques mayores, bloques menores. Y estos van a este bloque porque tendrá más beneficio y otros van al otro porque tienen miedo de... Es decir, que es un espantoso galimatías esto. Solamente la sencillez de la mente y la castidad del corazón, aplicando un término, digamos, muy esotérico, podrá hacer que el mundo sea distinto, que sea nuevo en todas sus programáticas, que la educación, que la cultura, que las propias relaciones sociales cambien completamente. Y esto lo podemos hacer ahora porque hay una fuerza que nos ayuda. Quizá en tiempos de Cristo es más difícil hacer este contacto con el ser interior. Pero ahora tenemos no solamente la jerarquía que nos está ayudando, y después siempre tenemos sus influencias. Tenemos incluso la idea del Zambala, que tiene que ir reemplazando progresivamente la idea de la jerarquía. Y que por lo tanto no debemos contentarnos con ser unos discípulos buenos y muy disciplinados, sino a ver qué podemos hacer por sanar humanos. Cual quiere significar que debemos introducirnos dentro de la jerarquía con plena conciencia de nuestras actividades, con una plena conciencia de rayo, una plena conciencia de astrológica, una plena conciencia de energías. Y esto naturalmente se consigue solamente esta manera, porque nunca sabemos cuál es nuestro rayo, el principal y el secundario, si no estamos muy atentos a cuánto ocurre dentro y fuera de nosotros. Y no lleva a ninguna parte el que sepamos cuál es nuestro signo astrológico, sino tenemos la capacidad de canalizarlo adecuadamente. Entonces, si estamos canalizando adecuadamente todas las energías ambientales, llega un momento que se define con toda claridad el rayo que condiciona nuestra vida. Y entonces sabemos por primera vez cuál es el rayo que debe recorrer el alma, nosotros como discípulos, para alcanzar las iniciaciones, para alcanzar la final liberación. Lo sabemos con toda claridad, no hay que especular sobre este punto. Porque primero es el reino de Dios, repito. Lo demás vendrá por añadidura. Es el proceso más categórico y al propio tiempo más sencillo que puede darse la humanidad inteligente. Y dijimos a los demás que hagan lo que puedan. Y entonces vendrá, y ahora lo terminaremos, el proceso de radiación. Es decir, que lo que hicieron los esposos Curie en Francia, convirtiendo toneladas de Pexbender en radio, haciendo una transmutación alquímica de grandes proporciones, deberemos realizarlo nosotros ahora con nuestros tres cuerpos inferiores para poder alcanzar el radio o la luz de nuestra vida espiritual.
y no mañana, aquí y ahora. Ahora cuando estamos aquí escuchando algo un poco místico, o cuando estemos cenando. Siempre el interés ha de ser lo mismo, que nuestra vida no esté mancillada por el odio, ni por el rencor, ni por el sentido de haber captado valores más elevados que los demás, o tener orgullo espiritual. Es un momento, yo creo, muy solemne para esas cosas. Y ahora que como tenemos estas opciones a la energía superior, hay que utilizarla. No utilizarla es una responsabilidad como discípulos. Y podemos continuar con nuestras meditaciones, pero nuestras meditaciones sepamos que no son metas, sino son pequeños peldaños de la gran meta que no tiene meta, que está más allá del tiempo y del espacio. Es esa serenidad completa en nuestra vida, a pesar de las dificultades. Porque si tenemos serenidad, los obstáculos van a desaparecer. No existirán problemas. Y el karma, como karma, pasará lo que pasa aquí cuando estamos en silencio. El karma en el silencio tiende a desaparecer, tiende a sumarse. Y cuando reaparece, porque volvemos a la conciencia habitual, parte de este karma desaparecido de la conciencia, para jamás retornar.